Bien, retomando, mejor dicho, la clase que nos compete el día de hoy, vamos a hablar sobre la oferta agregada. Pero antes de entrar de lleno con la oferta agregada, vamos a recordar un poco el dinamismo, la forma en la que hemos estado estudiando a la demanda agregada. Para eso es bueno recordar que la demanda agregada está conformada prácticamente por la interacción de dos grandes mercados, el primero el del mercado de bienes y servicios y el segundo el mercado de dinero. Suponiendo que hay un incremento en los precios, este incremento en los precios va a hacer que la oferta monetaria o la oferta de dinero se contraiga. ¿Por qué? Porque al aumentar los precios la gente obviamente demanda menos bienes y servicios. Y al demandar menos bienes y servicios también eh, no va a demandar dinero para adquirirlos, y eso que va a hacer que tampoco se cree más dinero, que se oferte más dinero, es por ende que la oferta se desplace hacia la izquierda. Un desplazamiento de la oferta de dinero hacia la izquierda causa un desplazamiento de la curva LM también hacia la izquierda. Caso contrario pasa cuando los precios disminuyen, cuando los precios bajan, que la oferta monetaria se va a desplazar hacia la derecha, es decir, va a haber mayor oferta monetaria precisamente para que la gente tenga más dinero y pueda adquirir más bienes y servicios, y por ende la curva LM, que es la curva que está dentro del mercado de dinero, se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, vemos esos movimientos o esos desplazamientos de la curva a partir de incremento o disminución de precios en el siguiente cuadro, ¿no? Donde estamos en un punto de equilibrio determinado con la tasa de interés I sub 0, un incremento de precios desplaza nuestra curva LM hasta el punto I sub 1, y una disminución de los precios desplaza también nuestra curva LM hasta el punto I sub 2. Hasta ahorita estamos analizando desde eh, variaciones de precios. Ahora, si lo transportamos, estos desplazamientos de la curva ILM, obviamente considerando también la curva IS, porque estamos hablando no solo del mercado de dinero, sino también del mercado de bienes y servicios. Ahora, trasladando esos desplazamientos a la siguiente figura, observamos que cuando el precio está en P sub 0, es decir, en el punto A, es el precio en el cual está en equilibrio el mercado. Y ahorita lo que queremos ver es la forma que va a adquirir la demanda agregada y por qué tiene esa pendiente negativa. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué pasaba cuando incrementaba el precio? Cuando incrementaba el precio, hacía que la oferta de dinero se desplace hacia la izquierda, y lo mismo pasaba con la curva LM. Entonces, un incremento de precios retrae también la cantidad demandada. ¿Y qué estamos observando? Ese desplazamiento del punto A al punto B, que es el mismo que se nota de ese desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda. Y pasa exactamente lo contrario cuando hay una disminución de precios, que va a pasar del punto A al punto C, explicado también por ese desplazamiento de la curva LM, pero esta vez hacia la derecha. Entonces, en conclusión, observamos que la demanda agregada tiene una pendiente negativa porque precisamente al aumentar los precios, la gente va a demandar menos bienes y servicios. Y todo lo contrario si es que los precios disminuyen. Muy bien, ahora que hemos recordado la demanda agregada, vamos a hablar de la oferta agregada. Pero para hablar de la oferta agregada, en primer lugar tenemos que hablar del mercado de trabajo. El mercado de trabajo, recordemos, lo hemos visto cuando hemos estado estudiando los factores de producción. ¿No? La producción está en función a capital y a trabajo. Eso ya lo tenemos claro, ya lo hemos revisado en clases pasadas. En cuanto al mercado de trabajo, ya sabemos quiénes demandan trabajo. Las empresas demandan trabajo porque el trabajo es un factor de producción para las empresas. ¿Quiénes ofertan trabajo? Las personas. Las familias son las que ofertan el trabajo porque son poseedoras de ese factor. Cuando los salarios aumentan, las empresas demandan menos trabajo. ¿Por qué? Porque es más costoso, ese factor de producción se hace más costoso. En cambio, cuando los salarios aumentan, las familias, las personas van a querer ofertar más trabajo. Entonces acá vemos la relación que existe entre los salarios y la demanda. Es una relación inversa. Si aumentan los salarios, se demanda menos trabajo. Si
pero la relación que existe entre los salarios y la oferta de trabajo es una relación directa, porque si aumentan los salarios, la gente va a querer aumentar esa oferta de trabajo, va a querer trabajar, va a querer dar ese factor de producción. Y eso lo observamos aquí también en, en este recuadro, donde observamos el equilibrio del mercado de trabajo, donde el punto de equilibrio sería el salario en equilibrio y el. Bien, eh, quiero hacer énfasis en que hay cierta diferencia dentro del mercado de trabajo desde el enfoque clásico y el enfoque keynesiano, o mejor dicho, de la teoría clásica y la teoría keynesiana. Para los economistas clásicos, el mercado de trabajo siempre está en pleno empleo, debido a que los salarios son sensibles a la baja. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando existe una situación de desempleo, los salarios tienden a bajar, tienden a disminuir. Esto hace que este factor de producción-trabajo sea mucho, bueno, no sé si decir mucho, pero va a ser más barato para las empresas. Y al ser más barato, van a demandar más trabajo. Es decir, que de esa situación de desempleo, a partir de esa disminución de salarios, las empresas van a captar o van a demandar más trabajo y va a disminuir la situación inicial de desempleo. Y nuevamente el mercado de trabajo se va a encontrar en pleno empleo. Por otro lado, la teoría keynesiana, la escuela keynesiana, dice que el mercado de trabajo no siempre va a estar en situación de pleno empleo y va a existir situaciones en las cuales sí va a existir un paro o desempleo, debido a que una disminución en los salarios no va a ser aceptada o acatada de una manera simple. Los sindicatos no van a estar de acuerdo y van a hacer sentir su postura o su desacuerdo, y esto va a hacer que se genere este paro en el mercado de trabajo. Entendido estas dos posturas, ahora te presento la curva de Phillips en el siguiente recuadro. La curva de Phillips es interesante porque nos muestra la relación que existe entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Vamos a analizar la curva de Phillips desde dos escenarios, o mejor dicho, desde dos horizontes de tiempo, el corto plazo y el largo plazo. Muy bien, cuando la demanda de bienes y servicios aumenta, las empresas necesitan contratar a más personas. Entonces, o mejor dicho, demandan más trabajo. Entonces, el desempleo se va a disminuir, obviamente va a disminuir, pero al incrementar la demanda de bienes y servicios, van a incrementar los precios. Entonces, ¿qué va a pasar en corto plazo? Que va a incrementar la inflación. Entonces, según la curva de Phillips que te estoy mostrando, en el corto plazo vemos un desplazamiento del punto A, donde vemos una situación de desempleo en ese punto, a una tasa de inflación también en ese punto, en el punto A, y luego vamos a observar cómo se desplaza hasta el punto B, donde observamos que el desempleo ha disminuido, pero lo que ha aumentado ha sido la tasa de inflación. Bueno, lo que ha aumentado ha sido la tasa de inflación, por lo que te acabo de comentar, es decir, que han aumentado los precios porque obviamente ha aumentado la demanda, y esto se puede interpretar como un incremento en la tasa de inflación. En cambio, a largo plazo, que básicamente va a ser este desplazamiento de esta curva azul a esta curva naranja, a largo plazo se va a equilibrar la oferta y la demanda. Entonces se va a equilibrar hasta el punto en el que va a llegar a la tasa natural de desempleo. Es decir, esta es una tasa en la cual se va a presentar cierto grado de desempleo, pero el cual ya no está asociado a la inflación. Entonces se va a dar el paro sin que, o mejor dicho, se va a dar ciertos niveles de inflación sin que aumente o disminuye el desempleo o el paro. Entonces ese es el desplazamiento del punto B al punto C. Del punto A al punto B estamos observando el efecto en el corto plazo, y del punto B al punto C estamos observando el efecto a largo plazo, y en el largo plazo estamos hablando de una tasa natural o una tasa natural de desempleo. Muy bien. Ya hemos visto entonces uno de los factores que forma
la función de producción, que ha sido el trabajo. Lo hemos analizado desde el enfoque clásico, el enfoque keynesiano. Hemos hablado un poco también de la curva de Phillips. Y por otro lado está el capital. Y bueno, lo principal que te quiero recordar es que cuando estudiamos la función de producción, vimos que incrementos o variaciones de trabajo producen desplazamientos dentro de la curva de producción, mientras que incrementos de capital producen desplazamientos de la curva de producción. Entonces, es algo que ya hemos revisado en anteriores clases. Entonces, es la producción quien determina la oferta agregada. La producción, el nivel de producción va a determinar el nivel de oferta agregada. Y eso te lo presento en el siguiente gráfico, súper sencillo, súper fácil de entender. Entonces, recordemos un poquito más, antes de verlo un poco más sobre la oferta agregada desde el enfoque clásico y desde el enfoque keynesiano. Hemos visto que la demanda agregada ha sido determinada principalmente por la interacción del mercado de bienes y servicios con el mercado de dinero, y ahora estamos viendo que la oferta agregada está determinada principalmente por la producción, ¿no? El nivel de producción que existe en un país, en una economía. Muy bien. Ahora, para terminar el tema, para dejarlo completamente cerrado, tenemos que ver la oferta agregada desde el enfoque clásico y desde el enfoque keynesiano. Vamos a empezar con el enfoque keynesiano. Para los keynesianos, como se muestra en la figura, la oferta agregada es horizontal. Es horizontal porque para los keynesianos los salarios en el corto plazo son rígidos, es decir, no, no varían. Y al no variar, los precios también se mantienen en cierta forma rígidos, porque debemos recordar que el precio son los costos de producción de las empresas más el margen de ganancia. Y uno de estos costos importantes precisamente es la mano de obra, es decir, el trabajo. Entonces las empresas en el corto plazo van a estar dispuestas a ofrecer todo lo que se les demanden a ese precio, al precio que, como pueden ver, horizontal ya está establecido. Eso es en el corto plazo. En el mediano y largo plazo los salarios pueden variar. Entonces, si los salarios varían, ya no se va a dar esta representación horizontal, ¿no? Ya no se va a trazar de manera horizontal la oferta agregada. Al haber una variación de los salarios, también va a haber una variación en los costos, lo cual también va a implicar una variación en los precios. Los precios van a tender hacia el alza. Entonces, en el mediano y largo plazo, la oferta agregada va a empezar a mostrar una pendiente positiva. Eso es desde el enfoque keynesiano. Desde el enfoque clásico, la oferta agregada se muestra de una manera vertical, como se observa en el siguiente cuadro, siguiente gráfico. ¿Por qué es vertical para los clásicos? Porque los clásicos, como te comenté cuando estábamos conversando o te estaba explicando del mercado de trabajo, para los clásicos se da una situación de pleno empleo. Es decir, que todo el volumen o toda la cantidad o todo el nivel de producción es el nivel máximo que puede producir un país porque está considerando toda su capacidad instalada, es decir, está en pleno empleo. Es por eso que el nivel de producción en una economía siempre está, para los clásicos, está determinado por la oferta. Y si recordamos cuando estuvimos estudiando en las escuelas económicas, los clásicos nos comentaban que la oferta crea su propia demanda, por lo cual el volumen de los productos que sean ofrecidos al mercado, es decir, no solo productos, sino los bienes y servicios que sean ofertados al mercado, está representado por la capacidad máxima que éste posee por encontrarse en una situación de pleno empleo. Muy bien, y así es como vamos a cerrar el tema de la oferta agregada. Espero que esté claro. Estoy abierto a sus preguntas, a sus dudas. Las pueden hacer a través del blog, ya saben, o de mi correo, o si no, a través de los comentarios de este video. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Chao.